Hola, ¿qué tal? Respecto del el Evangelio de Judas, ¿no?, publicitado, como ya sabemos, por National Geographic de la manera como ha sido publicitado, habíamos dicho, te había comentado que hay dos temas importantes que conocer. Primero, ¿qué cosa es un evangelio apócrifo? Cómo los evangelios fueron de alguna manera medio inventados, con distintas finalidades. Algunas de ellas simplemente embellecer, aumentar lo que parecía demasiado austero, demasiado sencillo, pero otros tenían la intención de aprovecharse de la figura de Jesucristo, de la popularidad de Jesucristo y la difusión del Evangelio para introducir sus propias doctrinas, y así escribieron evangelios que no eran evangelios, es decir, que no eran la buena nueva, no eran escritos por testigos directos o en base a testigos directos como el Evangelio de Lucas, sino que eran escritos básicamente por estafadores que tenían una intención ideológica. Y así surgió una cantidad enorme de evangelios y de epístolas, ¿no? Nunca fueron un problema para la Iglesia. San Irineo de León, por ejemplo, San Hipólito en el siglo II o San Eusebio de Cesarea, ya claramente advertían contra estos evangelios que hoy en día National Geographic presenta como una novedad. Y decían que eran completamente falsos porque difundían no solamente una idea que era totalmente contraria al cristianismo, sino además un tipo de conducta inmoral y que se utilizaba para justificar comportamientos y conductas inmorales. ¿Por qué? Porque básicamente respondían a este otro elemento que habíamos dicho que es básico para entender el Evangelio de Judas y cómo de ninguna manera tiene valor alguno para cuestionar la fe católica y la tradición católica. Y es el tema de la secta del gnosticismo. ¿Qué cosas son los gnósticos? Los gnósticos son un grupo sectario que tenía su propia filosofía de origen griego, sobre todo neoplatónico, ¿no? O sea, una versión del platonismo renovada, muchos de los cuales se consideraban cristianos, es decir, que los gnósticos no son propiamente una herejía cristiana, sino que son un culto, una ideología, una doctrina que se convierte en una especie de parásito del cristianismo, se mete al cristianismo y trata de aprovecharse del cristianismo para difundir sus propias ideas en algunos ambientes, especialmente en el mundo helénico, ¿no? O sea, en el mundo influido por los griegos, que no era pequeño. Aunque era dominado por el Imperio Romano, el mundo griego y griego parlante, o sea que hablaba el koiné, el griego sencillo, era enorme, ¿no? Cubría una parte muy importante de la zona del Mediterráneo, del Oriente Medio, de la actual Turquía y obviamente de la actual Grecia. En toda esa época se difunde, especialmente entre el siglo II y III, esta ideología gnóstica que viene precisamente del término gnosis griego, que significa conocimiento revelado, y que básicamente se basaba en lo siguiente: unas chispas divinas habían salido de la divinidad suprema, a la que le daban distintos nombres, ciertamente no Dios, no era el Dios del Antiguo Testamento, ni mucho menos, y algunas de estas chispas habían caído sobre los seres que poblaban la tierra. Y básicamente creían en una separación total del cuerpo y del alma. El cuerpo era algo malo o algo insignificante o irrelevante, al punto que algunas versiones más radicales del gnosticismo creían que, por ejemplo, la reproducción humana era mala, que el matrimonio era malo. ¿Por qué? Porque creaba nuevos cuerpos y que había que buscar la desaparición del género humano, es decir, simplemente hacer que las últimas almas murieran para que volvieran a la divinidad original, ¿no? Dense cuenta ustedes que esta separación cuerpo-alma es algo que seguimos viendo hoy día en muchas de las doctrinas de New Age, en la reencarnación, ¿no? Que creen que el cuerpo es simplemente una especie de vasija, de recipiente que no vale nada, ¿no? Y que, bueno, hay que cuidarla, hermosearla, etcétera, pero que en el fondo es una vasija, de tal manera que nosotros podemos transmigrar, es decir, el alma es algo que se puede mover de un sitio a otro como quien vacía un líquido de un recipiente a otro, donde lo importante es el líquido, pero los recipientes pueden cambiar sin
que nada cambie. Esto es totalmente contrario a la doctrina católica, que cree en la resurrección de los cuerpos, que cree que quienes somos nosotros, lo somos también porque nuestro cuerpo tiene un valor y nos hace ser en parte, pero nos hace ser quienes somos. Si nosotros tuviéramos otro físico, otra naturaleza, otra cara y estuviéramos en otro lugar, no seríamos quienes somos. Nuestra psicología se ha desarrollado en base a cómo nos vemos frente al espejo, a cómo nos ven los demás, a cuáles son las limitaciones o las virtudes de nuestro cuerpo. Y en consecuencia, es ridículo pensar que el cuerpo es solamente un recipiente que no afecta en nada el interior. Pero esa ya es una herejía precisamente gnóstica antigua. Y la otra característica del gnosticismo es que creía que la verdad en realidad de esta divinidad había sido dada a conocer a unos cuantos iluminados, unos cuantos inspirados, y de ahí el término gnosis, precisamente, no conocimiento revelado. Y a diferencia del Evangelio, que dice que Jesús explícitamente dice, todo lo que mi Padre me ha revelado, os lo he dado a conocer, o San Pablo que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven, los gnósticos creen más bien que el conocimiento iniciático, estas verdades iniciáticas escondidas, se transmiten de maestro a discípulo y que en consecuencia hay que formar grupos, sectas que transmiten esta verdad, ¿no? Y así lo vemos hoy en día en el Reiki o en otras disciplinas, o las vimos, por ejemplo, en varias herejías que surgen a lo largo de la historia del cristianismo, como la de los cátaros o albigenses, ¿no? Los cátaros viene de la palabra griega kataros, que significa puro, ¿no? Y que eran precisamente los grandes puros, frente a los cuales combatió un hombre santo y humilde, enviado por Dios, ni más ni menos que San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, el gnosticismo, pues, no es una cosa nueva, es algo que se remite al siglo II y que ha ido resucitando de distintas formas. Y lo vemos en el libro de Dan Brown, por ejemplo, El Código Da Vinci, cuando nos dice que en realidad la verdad de Jesucristo no es una verdad revelada, conocida, difundida por la sucesión apostólica, por los sacerdotes, por los obispos, por la iglesia, sino que en realidad estuvo escondida a través de una secta seguida por José de Arimatea, que luego se llamó el Priorato de Sion, cuando en realidad todas estas realidades no tienen ningún sustento histórico. Se sabe que el Priorato de Sion fue fundado en la década de los 50, 1950, por un par de estafadores franceses, uno de los cuales terminó en la cárcel por estafador precisamente, ¿no? Pero Dan Brown recoge esta misma ideología gnóstica y nos vuelve a presentar un recalentado que siempre ha sido un parásito para la Iglesia Católica. Y que a diferencia de la Iglesia Católica, que puede dar testimonio de la sucesión apostólica, es decir, que nosotros tenemos una continuidad imparable, inconfundible, históricamente demostrable, que conectan directamente al sucesor de los apóstoles, al elegido por Jesús, a Pedro, hasta Benedicto XVI, los gnósticos han tenido que recurrir a este tipo de farsas, a escribir evangelios que no han sido evangelios, que eran documentos falsos y que, por supuesto, se multiplicaron muchísimo en el siglo III, en el siglo IV, y que luego organizaciones como National Geographic las han encontrado y han tratado de darles un valor mayor al que tienen. Pero no es nada más que un documento como si yo hubiera escrito hoy en día una farsa y luego mi documento lo encontraran 18 siglos después y dijeran, acá hay un documento histórico. Sí, es un documento histórico, pero es un documento que no hace más que demostrar históricamente que en algún momento hubo un farsante que escribió una farsa y nada más. Eso es el Evangelio de Judas, ese es el próximo Evangelio de Tomás, que va a ser también motivo de una presentación del Discovery Channel. Eso es lo que está en el fondo del Código Da Vinci, así que nuestra fe sigue siendo la misma. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Que tengas un buen día.